Carolina Sinali es abogada y creó un juego que se llama Finanzas en Juego. Ajá. Es un juego de mesa y es como justamente para hablar de ese tema, para plantear el tema en el hogar. Está bueno. Hoy por hoy los hijos, hijas están, como decís, preocupados porque uno está constantemente, ¿no? Haciendo referencia a la cuestión económica, quizás sin darse cuenta de que nuestros hijos están escuchando precisamente, de que hay menores y que uno dice no entienden de esto, pero más allá de que quizás esa sea la realidad, de que no lo entiendan, sí les genera preocupación porque nos ven a nosotros los adultos preocupados por determinadas circunstancias, y esto lo puede notar uno cuando va a comprar algo y le dice, si podés, comprame tal cosa. Y se va tomando conciencia conforme van pasando los años, ¿no? Cuando son muy pequeños, obviamente, simplemente es el pedir algo que se compre, o por qué no hacemos tal cosa, por qué no hacemos tal otra, pero después ya se va comenzando a tomar conciencia y es si podés, si tenés dinero, como que se van entrando de a poquito en conocer, digamos, la vida del pobre. La vida del que no tiene dinero generalmente, y entonces ahí se van como anoticiando de que de su realidad son social, económica. Que son de la clase más baja de esta sociedad, ¿no? Pero bueno, igual tienen que aprender. Pero tienen que aprender y cuidar precisamente claro, el dinero, ¿no? Y uno muchas veces los manda a comprar y a veces le decimos quédate con el cambio o comprate un caramelo, y otras veces le tenemos que decir que no. Claro, trae todo. Tráeme el vuelto. Así que bueno, son formas en las que los niños, niñas van entrando sin dudas en la cuestión que tiene que ver con las finanzas, ¿no? Te decimos, si estás del otro lado conectado en este momento y conectado, que nos dejes un me gusta para, bueno, alentar obviamente al programa. Y bueno, y justamente por esto que estamos hablando es que nos interesaba conversar y saber, o sea, qué es lo que ofrece este juego de mesa, Finanzas en Juego. Vieron que acá en Viedma, en la comarca, se armó toda una movida de juegos de mesa, que el fin de semana pasado, o el fin de semana pasado hubo un encuentro de juegos, de gente que se junta en el viejo taller y conoce distintos juegos de mesa. Van a aprender y a participar. Y se está armando ahí toda una comunidad lúdica. Juego meseril. Juego meseril, una comunidad lúdica. Y bueno, así que estamos con esta cuestión de los juegos de mesa en atención, ¿no? Y bueno, cuando vi esta noticia en algunos medios nacionales y de otras provincias, la verdad que, bueno, resulta interesante. Queremos saber qué es lo que ofrece este juego Finanzas en Juego para aprender y qué es lo que propone, básicamente. Y creo que ya está conectada Carolina Sinali. ¿Estás ahí, Carolina? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, hola. No te vamos a ver porque, bueno, no tenemos imagen, pero sí tenemos una foto tuya que vamos a poner en pantalla para, bueno, tener una referencia de voz. Pero bueno, Carolina... Buenísimo, muchas gracias por la convocación y por tocar este tópico que es tan importante, ¿no? Sobre todo hoy en día con la situación económica y de las familias y cómo les cuesta afrontar esos gastos y demás. Contanos un poco cómo surgió en tu caso. Entendemos que fue a raíz de tu experiencia en tu casa, ¿no? Con tus hijas. Sí, a ver, bueno, yo como bien dijeron soy abogada, trabajé muchos años en el Poder Judicial, ahí trabajé muchos con casos de temas de violencia de género, sobre todo violencia económica, entonces ahí, siendo muy joven, en mis 20s, empecé como a pensar como, bueno, qué duro que es esta situación, ¿no? Sobre todo en un contexto de violencia, pero digo, sobre todo las mujeres, ¿no? Necesitamos estas herramientas más que nadie, bueno, ni hablar los niños, ¿no? Como comenzar desde una temprana edad es lo mejor y es lo ideal por la neuroplasticidad y porque incorporan esos conceptos muchísimo más rápidos, pero arrancó desde ahí, ¿no? Como trabajando en esos casos y también mirándome a mí en mi forma de gastar, en mis 20s, yo trabajo desde los 19 años, obtuve cargos importantes desde muy chica, podría haber ahorrado muchísimo más, y cuando fui madre, esto fue mi primer embarazo a los 30 años, ahí fui consciente de, o sea, tengo 10 años de experiencia laboral, pero no tengo el patrimonio que debería tener, y ahí me empecé como un poco a flagelar y hacerme a culpa de por qué estoy en este lugar siendo madre, y no teniendo este patrimonio. Digo, más allá de que mi pareja le vaya bien o mal, está bueno, igual también o sea, recibir ayuda, pero yo decía, ¿cómo puede ser? ¿Qué hice mal? Porque yo soy abogada, hice posgrados, estoy en MBA, y digo, ¿en qué momento fallé en no ahorrar y no invertir?
Bueno, eso fue por la falta de educación financiera. Y ahí dije, esto tiene que arrancar antes, ¿no? Ujú. Porque es una ayuda enorme, es una herramienta clave que debería enseñarse en todos los colegios, en todas las escuelas, y no hay nada, no había nada. O sea, algún que otro libro, sobre todo que uno lo podría traer de afuera, ahora de a poco se están por suerte, están hablando un montón de influencers financieras. De hecho, con las que estoy colaborando con muchas y se está haciendo este trabajo hormiga por medio de las redes, que es una plataforma buenísima como para poder educar y transmitir estos conocimientos. Pero yo quería llegar a las casas y de manera fácil, ¿viste? Pero en un momento pensaba, bueno, una aplicación, yo los últimos 3 años trabajé en FinTech, también como responsable de producto, entonces también ahí me hice muy consciente de, che, estoy creando, ¿no? Liderando equipos para que creen funcionalidades que hacen con que cada vez se pierde más la fricción al momento de pagar. ¿No? Cada vez es más fácil pagar. Un abrir y cerrar de ojos, de repente tenés un crédito. Con los microcréditos, no sé si ya han tocado el tema de la morosidad en las familias y demás, Sí. pero mucho tiene que ver con ese acceso que se está dando, que está buenísimo, pero que la fintech y los bancos no estaban, ahora por suerte sí, pues son conscientes por todo esto que está pasando, pero hasta hace un año no medían a quién le estaban ofreciendo esa posibilidad de ese financiamiento. Y del otro lado, en las familias, no había un hábito financiero saludable, ¿no? Para contrarrestar esos avances tecnológicos, esos avances en las políticas. Entonces, nada, me pasaron esas 3 cosas, ¿no? Como haber trabajado en casos puntuales de violencia económica, también, y sentir que es súper importante, ¿no? Tener una independencia financiera para, sobre todo como mujer, empoderarse, y el día de mañana, si uno está en una situación muy vulnerable, poder tomar la decisión de, bueno, me voy, me alquilo algo, ni hablar si uno tiene hijos. Eso, o sea, es una herramienta fundamental. Luego, esto, ¿no? De haber trabajado en fintech y decir, che, la tecnología está avanzando muy rápido, por un lado está buenísimo, pero nos facilita la vida, pero ¿hasta qué punto? O sea, no están avanzando otras cosas al mismo ritmo, como por ejemplo la educación financiera, y de luego de ser madre, ver a mis hijas, ahora tengo otra hija, ahora tengo 2 nenas, y decir, yo creo que ya tengan un mejor futuro, y esta herramienta que pueda llegar a las casas y cualquier persona, digo, no hace falta tener un máster en finanzas para poder introducir estos temas y hablarle sobre explicarle sobre el ahorro, sobre los presupuestos, sobre qué es que el dinero rinda y genere ¿no? ingresos e intereses para uno, que trabaje para uno. Entonces, así fue como lo pensé, como lo crearía. Obviamente hay un equipo detrás de diseñadoras, de ilustradoras, psicopedagogas. Ahora, justamente esta semana estoy lanzando la segunda edición, que es para niños. La que ya está en circulación hace 2 meses que lancé es para adolescentes, chicos y chicas a partir de los 13 años. Y esta que estoy lanzando ahora son menos cartas, pero una dinámica similar, con conceptos menos abstractos y un poquito más sencillos, justamente para la audiencia. Así que bueno, eso obviamente lo trabajé con una psicopedagoga experta en estos temas, y una especialista y licenciada en educación. Así que así se armó, y la verdad que tuve muy buen feedback, sobre todo del juego, de la dinámica, y después muy buena repercusión. O sea, ya son más de 400 familias que lo incorporaron en su mesa, y eso me da una felicidad enorme. Mirá. Porque eso va a cambiar el vínculo que uno tiene con el dinero, y cómo las proyecciones que van a tener esos chicos, y su situación patrimonial a futuro. Está muy bueno. Mencionabas que lanzaste el primer juego para adolescentes, que estás enfocada en niños, jóvenes y niños. Y la pregunta también es, ¿qué te encontrás en el mundo de los adultos con respecto al conocimiento sobre finanzas? Un poco lo delineaste recién, ¿no? Hablando de cómo tenemos tanto acceso hoy por hoy a crédito, sin conciencia y sin conocimiento. Pero bueno, ¿estos juegos también sirven para adultos? Sí, sirven para adultos, sobre todo en aquellas casas donde quizás no hay tanto conocimiento. Entonces es una herramienta. Por ahí me pasaba, yo previo a armar y cranear este juego, hice lo que se debe hacer antes de, ¿no?, lanzar un emprendimiento, que es investigar, bueno, qué existe en el mercado, qué no existe, internacional, nacional, entrevistar a las personas, en este caso puntualmente las madres, porque son las que toman esas decisiones de qué le regalo al nene, a la nena, qué se va a jugar en casa, ¿no? Generalmente eso recae mucho en la mujer. Y muchas madres me decían, yo no tengo ni idea de finanzas, ¿cómo le voy a explicar yo a mi hijo? Entonces, por eso quise hacer algo muy básico. Entonces, también respecto a tu pregunta, sí, o sea, se educa al niño, pero también va aprendiendo el padre o la madre,
Entonces se arma una dinámica de familia que está buenísimo. Y después yo para adultos sí vi que están incorporándose algunos libros, con esto que te mencionaba de algunos influencers financieros, pero, y ahí sí respondiéndote puntualmente, estoy armando un juego para mujeres adultas, que Bien. va desde los 18 en adelante, porque me lo están pidiendo. No quiero discriminar a los hombres, pero sí siento que es un nicho donde hay que profundizar mucho porque hace falta todavía hacer un cambio de mindset, ¿no? Así, hoy más que nunca. En otros países ya se está volviendo estos conceptos de tradwife, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con que las niñas no piensen que la plata se hace fácil. Hoy con OnlyFans, viste, tienen plataformas donde quizás, y sobre todo influencers que hablan en las redes de cualquier cosa y que eso es muy perjudicial para ellas, porque piensan que eso, ¿no? Uno no hace falta trabajar para obtener un buen pasar y después recaen en eso. Entonces es fundamental, por eso en el juego de cartas no solo abordo el tema de finanzas personales, sino también de cómo generar el dinero. Bueno, cuáles son las distintas figuras que existen hoy en día, el emprendedurismo, el trabajo en relación de dependencia, el freelance. Entonces, me parece fundamental que esa conversación empiece en casa, en un entorno seguro. Está buenísimo. Carolina, y yendo al juego en sí mismo, ¿cómo es la dinámica? Es decir, ¿cómo se gana y cómo se pierde dentro del juego? Bien, el juego de adolescentes sí es un juego más lúdico en ese sentido, o gamificado, porque uno puede sumar y restar puntos con las cartas que tienen desafíos, que no son todas las cartas, de 100 cartas son más o menos la mitad, y dependiendo del nivel de dificultad de cada carta está distinguida con un nivel de dificultad. No es lo mismo un concepto de que es un ahorro, que es un ingreso, a que es un bono, que es la bolsa de valores, etcétera, ¿no? Claro. Por eso, si bien el juego es a partir de los 13 años, que de hecho yo puse esa edad porque a partir de los 13 años un niño puede tener, un adolescente puede tener, obviamente, con respaldo de los padres y autorización del tutor responsable, una cuenta en un broker, ¿no? Entonces eso está bueno, que la regulación sí está avanzando, se está ayornando y le está dando oportunidades a las familias, digo, padres, madres y niños, de poder de a poco invertir, ¿no? Y generar ese interés compuesto, esos ingresos extra con el dinero que trabaja para ellos. Pero, de vuelta, muy importante la educación, entonces por eso elegí ese rango etario. Pero no es lo mismo un chico de 13 años que puede aprender ciertos conceptos que uno de 18, 19 años, ¿no? Claro. Entonces, y volviendo a tu pregunta de cómo se dan a puntos, es en función de eso, ¿no? Cada carta, o sea, se lee el concepto de cada carta. No sé si ustedes llegaron a ver algunas, yo ahí les pasé un par de videos. Hay un videito, a ver, Entonces tiene un Germán. concepto de, bueno, que es... Ahí le pedimos Sí, a por Germán ejemplo, que lo pase. dale, ese video que les pasé es muy explicativo, después igual me pueden encontrar, esa es la segunda edición, esa es la de niños. Si querés, Ah, anterior que les compartí, ahí se va a vislumbrar mejor. esa es la misma, Pero la claro, de esa es niños. la que es para niños. Igualmente también la dinámica es parecida, o sea, tiene un concepto como el ahorro. En el caso de la edición para niños tiene una pregunta disparadora, porque con la psicopedagoga con la cual lo armamos, queríamos no limitarlos, que no sea tan estructurado, sino que ellos puedan, viste, los niños de esa edad son muy de imaginar, de que muy creativos, muy libres en su forma de pensar. Entonces era una pregunta disparadora, después explicarle, obviamente con un lenguaje acorde a la audiencia, qué es ese término, y tiene un consejo financiero o un desafío que tiene que ver más con dibujarse, por ejemplo, en la carta de habilidades. Bueno, ¿cuál es tu superpoder? ¿Qué es una habilidad? Dibújate con tu superpoder. Y después en el juego para adolescentes sí tiene, ahí está, conceptos, como es un poquito más estructurado por la edad de la audiencia. Entonces, por ejemplo, la carta de patrimonio, bueno, ¿qué es el patrimonio? Ahí el que dice con sus palabras qué es un patrimonio y lo dice acorde a cómo está la definición en la carta, suma puntos acorde de el nivel de dificultad de esa carta, ¿no? Y si tiene además esa carta un desafío, suma puntos extra. Todo obviamente está explicado en el instructivo. Está buenísimo. Y es bastante... Sí. Carolina, Sí, porque es una forma, yo lo pensé como una forma de entrarle a los chicos de esa edad, que quizás no, porque es un tema que no deja de tener cierto peso y seriedad, ¿no? Y también me pasó en las entrevistas que yo quería hacer un libro, principalmente la idea era iniciarme con un libro. Me decía, mira, los chicos vuelven del colegio, lo único que quieren, lo último que quieren es leer un otro libro más. Claro. Claro, entonces tenés que entrarle por otro lado. Y ahí empecé a investigar, qué sé yo, y dije, bueno, vamos por acá. está bueno. Así que bueno, Puede ser material así fue. didáctico para la escuela también, ¿no?
Sí, me la están comprando muchas profesoras, muchas maestras y ya le están incorporando, como son, sobre todo el adolescente, son 100 cartas, entonces da para que juegue un aula de 35, 40 alumnos y también muchas influencers financieras o asesoras financieras que van a dar talleres lo están usando también, así que está bueno. ¿Cuántos vendiste? Más de 400 Mira. ¿Y cómo se y voy 2 meses consigue? y medio de lanzamiento. Sí, en nuestra web o por Mercado Libre. Bien. La web de Finanzas en Juego, ¿no? Sí, finanzasenjuego.com.ar. También me pueden seguir en Instagram, que es finanzasenjuego.oc. Y si no, bueno, en Mercado Libre con el nombre del juego lo van a poder conseguir. Pero hoy en la tienda tenemos envío gratis a todo el país por el mes de julio, por las vacaciones de invierno. Entonces también para estimular, ¿no? Que ahora que los chicos van a estar más en la casa, sea un momento en familia, dejando de lado las pantallas y para que se puedan conversar estos temas. También ahí no mostré, pero tiene una sección, las dos ediciones de los juegos tienen una sección súper importante que es de momento reflexivo, como yo le puse, como lo nombré, Sí. que es para entender por qué tenemos este vínculo con el dinero. Y eso me parece fundamental, porque ahí entras de raíz, ¿no? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo haciéndome la culpa, digo, ¿qué pasó en el medio de todo esto? Bueno, ¿cómo se hablaba de dinero en mi casa? Si se hablaba, si no, qué escuché de chica, me enseñé, qué me decían, en qué tenía que gastar o no. Bueno, y ahí empecé a entender que, ni hablar ahora, obviamente, con todos los inputs que tenemos de las redes sociales de cuál es la vida que deberías vivir, ¿no? Hay mucho lo que se llama ahora el fenómeno de la dismorfia financiera, ¿no? Que uno cree que gana más de lo que realmente gana y como ves a toda la gente en Instagram teniendo una vida de lujos, crees que esa es la realidad, pero mucha gente lo hace a costa de sus finanzas personales. Eso genera mucho estrés y mucha angustia. Entonces hay que tener en cuenta eso, entonces son preguntas también que yo hago para que se reflexione en familia sobre esos temas. Está muy bueno. ¿El juego para mujeres cuándo sale? Arre que ya quería reservarte Jugarlo. uno. Ojalá para fin de año, para Navidad lo tenga. La verdad que lo estoy empezando a crear. Yo, o sea, no me dedico solo a esto, trabajo en una corporación como directora de innovación, entonces tampoco le puedo dedicar el 100% de lo que me Claro. gustaría, pero sí, va a ser este año, sí, ya se está armando. Carolina, bueno, gracias por la comunicación. No sé si tenés otra pregunta, No. Américo. Muchas ¿No? gracias y muy buena iniciativa, idea y Está bueno, buenísimo. desarrollo también de esta idea. Y bueno, lo buscaremos, No, por muchísimas supuesto. gracias Sí, a me ustedes. parece que sí, que vale la pena. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué tal, Ahí, a mis hijos por suerte les gustan muchísimo los juegos de mesa. Son fanáticos de juegos de mesa. Mira, Sí, está juegan, bueno. juegan mucho. Así que este es uno nuevo, que es interesante. Me resulta, la verdad que me parece que está bueno como didáctica para los colegios, por un lado, pero Claro. también para la charla en la familia. A mí personalmente me interesa también qué es lo que tiene para proponer Carolina, teniendo en cuenta que es un equipo de profesionales los que están trabajando detrás de este tipo de juegos y bueno, que surgió por su propia experiencia, ¿no? O sea, necesidad en un momento de su vida De darse cuenta de cómo de alguna manera no había sabido manejarse desde el punto de vista financiero Sí. de una manera que le permita estar más cómoda, digamos, después de haber trabajado tanto tiempo. Creo que le pasó al 90% de las personas, salvo a quienes hoy son millonarios, ¿no? Y que no somos nosotros. Sí, pero No, bueno, pero sí, es pero es completo algo que... todo lo, porque tiene una mirada reflexiva sobre las redes, sobre estas propuestas falsas, estos falsos paraísos, ¿no? Tal cual. Del Esto- dinero fácil o de que es fácilmente ser millonario o tener un buen pasar, ¿no? Claro. Y del valor del trabajo también. Me parece que abarca varios aspectos, ¿no? Que tienen que ver con la vida. Y ni hablar que también encima ayuda a alejar a los niños de la pantalla. Así que tiene varias Totalmente. aristas. Totalmente, me parece como interesante.